Muy buenos días, compañeros y maestro. Hoy les voy a hablar acerca de la bacteria Treponema pallidum. Esta bacteria es clínicamente relevante porque es la causante de la sífilis, la cual, como muchos sabemos, es una enfermedad de transmisión sexual. Esta bacteria en forma de espiroqueta se transmite principalmente por contacto directo con una lesión infecciosa que puede encontrarse ya sea en los genitales, la boca o el ano de una persona infectada. Una vez que esta bacteria entra al organismo, puede diseminarse, es decir, que pues puede expandirse o esparcerse a través de la sangre y pues del sistema linfático, lo que permite llegar a diferentes partes de nuestro cuerpo. Por lo que, si no se trata a tiempo, puede afectar a varios sistemas importantes, como el sistema nervioso, el corazón, los huesos, el hígado, y pues en etapas más avanzadas, estas complicaciones pueden provocar daños muy severos a nuestro organismo e incluso la muerte si no se recibe un tratamiento adecuado que más adelante platicaremos. Antes de introducirnos un poquito más al tema, me gustaría hablarles un poco acerca del descubrimiento de la bacteria de la Treponema pallidum. A principios del siglo XX tenemos que tener en cuenta que las enfermedades venéreas representaban una gran carga para la sociedad. Entre ellas destacaba la sífilis, que era considerada en esa época una enfermedad muy devastadora, que afectaba no solo la salud de las personas, sino también de las familias y la sociedad en general. Los primeros registros claros de esta enfermedad aparecieron durante la Primera Guerra Italiana, y pues durante este periodo muchos soldados comenzaron a experimentar y a presentar úlceras genitales, erupciones en la piel y otros síntomas graves, lo que despertó un interés y preocupación de los médicos de ese tiempo. Sin embargo, la causa de esta enfermedad permaneció desconocida durante mucho tiempo, sino que fue hasta 1905 cuando los científicos Fritz y Erich Hoffmann lograron un descubrimiento importante, ya que identificaron que esta enfermedad era causada por la bacteria Treponema pallidum. Y pues para lograr esto, analizaron muestras de fluido provenientes de chancros, que es las úlceras, ya ya las lesiones, utilizando una técnica llamada microscopía de campo oscuro. Y pues gracias a esta técnica pudieron observar la bacteria viva y en movimiento a partir del exudado de las lesiones, que pues son los chancros. En el microscopio, las bacterias aparecían brillando así muy intensamente sobre un fondo oscuro, mostrando movimientos característicos como rotación, flexión y desplazamiento, que son características de las espiroquetas. Y pues este descubrimiento fue muy fundamental, ya que permitió comprender el origen de la sífilis y pues abrió camino para que se empezara a desarrollar un diagnóstico y tratamientos. Ahora les hablaré un poco acerca de las características importantes y morfológicas de esta bacteria. Como ya había mencionado, pertenece al grupo de las espiroquetas. Esto significa pues que tiene una forma de espiral. Se observa generalmente de manera individual y pues no forma agrupaciones como otras bacterias. Su tamaño es muy pequeño y pues aproximadamente mide entre 5 y 15 micrómetros de longitud. Y pues las espiroquetas se desarrollan mejor en un pH neutro, que es alrededor de 7, y pues este es muy similar al pH de muchos tejidos y fluidos del cuerpo humano, como la sangre y muchos líquidos, por lo que esto facilita que la bacteria sobreviva y se adapte dentro de nuestro organismo.
En cuanto a su respiración, esta bacteria es principalmente anaerobia o microaerófila, lo que significa que puede vivir con muy poco oxígeno o incluso sin oxígeno. Otra característica muy importante es su gran movilidad, ya que pues la bacteria posee flagelos internos que llamamos endoflagelos o filamentos axiales, los cuales pues le permiten moverse en nuestro organismo con un movimiento de rotación y pues un desplazamiento en espiral. Y pues gracias a esta movilidad, la bacteria puede penetrar más fácilmente los tejidos y diseminarse con mayor facilidad dentro de nuestro cuerpo. Ahora les hablaré brevemente acerca de las estructuras que son esenciales y no esenciales de esta bacteria. Pues las no esenciales no son indispensables para que la bacteria viva, pero pues en cierta forma le ayudan a adaptarse y pues sobrevivir mejor dentro de la persona infectada. Bueno, como primera estructura tenemos los plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN extracromosómico, que pues contienen genes adicionales, pero no son necesarios para que la bacteria viva o se reproduzca. También encontramos la cápsula, que aunque no es esencial, ayuda a proteger a la bacteria de nuestro sistema inmunológico y dificulta que nuestras células de defensa la destruyan mediante la fagocitosis. Además, existen las inclusiones o gránulos de reserva, que son pequeños depósitos de nutrientes que pues le permiten sobrevivir cuando hay escasez de estos. Y pues ahorita pasamos a las estructuras que son esenciales, que sí son necesarias para la vida de la bacteria. Una de ellas es el cilindro protoplásmico, que contiene el citoplasma y el material genético de la bacteria. También está la pared celular, que está pues formada principalmente por peptidoglucano, que le da esa rigidez y resistencia. Otra estructura importante es la membrana externa, que rodea y protege completamente a la bacteria y pues da forma similar a otras bacterias gram negativas. Y pues finalmente encontramos los flagelos periplasmáticos o filamentos axiales, que pues estos se localizan entre la membrana externa y el cilindro protoplásmico, y pues estos pues se encargan del movimiento de la bacteria en forma de espiral, lo que facilita desplazarse a través de los tejidos de nuestro cuerpo. Como consiguiente, tenemos que pues la vía de entrada de esta bacteria es principalmente por contacto sexual. Cuando una persona entra en contacto directo con estas lesiones infecciosas que pues están presentes en genitales, en la boca o en el ano de la persona infectada, pues la bacteria puede ingresar al cuerpo a través de microabrasiones o pequeñas lesiones en la piel o mucosas, que pues muchas veces son tan pequeñas que pasan desapercibidas. Otra vía importante de transmisión es la transmisión transplacentaria, en la cual pues la bacteria pasa de la madre al feto durante el embarazo, provocando pues la sífilis congénita. En algunos casos menos frecuentes, la infección también puede ocurrir por contacto directo con lesiones infectadas o pues mediante transfusiones sanguíneas contaminadas, aunque pues esto es muy raro que suceda en la actualidad debido a que ya existen muchos controles médicos para que estas situaciones no sucedan. Aquí les presento un pequeño esquema de forma clara en la que se ve todo el proceso patogénico, y pues primero tenemos la entrada y penetración en nuestro organismo, esto a través de pequeñas lesiones y microabrasiones en la piel y también a través de las mucosas durante el acto sexual. Luego tenemos la invasión y diseminación a nuestro cuerpo, ya que una vez que esta bacteria entre, se va directo al torrente sanguíneo para diseminarse. Luego tenemos la adhesión a las células de la persona, esto pues mediante las proteínas de superficie. Y pues luego está la evasión del sistema inmunológico,
Esto mediante a ciertos componentes que tiene la bacteria que permite que se pueda, por así decirlo, disfrazar de nuestras células inmunes y pase desapercibida. Y por último, pues tenemos el daño a nuestro cuerpo. Esto debido a la respuesta del sistema inmune que pues se manifestará muchas veces en una respuesta inflamatoria y acompañada de ciertos síntomas y signos clínicos. Ahora les hablaré de una forma más clara y detallada del proceso patogénico. Primero tenemos la penetración en tejidos, ya que una vez que la bacteria logra entrar al organismo, comienza a multiplicarse en el sitio de entrada, formando pues una lesión inicial, que pues es el chancro. Y pues posteriormente puede diseminarse y expandirse a través de la sangre y del sistema linfático hacia diferentes partes de nuestro cuerpo. Luego tenemos la diseminación por el organismo, que pues es una de las características que aumenta la virulencia de esta bacteria, ya que después de que la bacteria entra al cuerpo y pues atraviesa la piel o pues las mucosas, comienza a penetrar los tejidos cercanos y pues gracias a este movimiento en espiral, debido a los flagelos, puede desplazar con facilidad pues entre las células y llegar a estructuras más profundas de nuestro organismo. Y pues posteriormente la bacteria puede entrar al sistema linfático, llegando primero a los ganglios linfáticos y después pues desde ahí continúa multiplicándose. Y pues después de esto puede pasar al torrente sanguíneo, pues lo que permite que la bacteria se disemine por todo nuestro cuerpo. Y debido a esto, la infección puede afectar diferentes órganos y sistemas, lo que explica pues manifestaciones en varias partes del organismo. Y más que nada por esta razón, la infección si no se diagnostica y trata a tiempo, puede provocar complicaciones graves en distintos órganos importantes. Luego tenemos la adhesión y la evasión del sistema inmune, que pues son mecanismos importantes de virulencia de la bacteria. Primero, pues la bacteria tiene la capacidad de adherirse a las células y tejidos de la persona infectada. Esto se logra mediante proteínas de superficie que le permiten unirse a componentes de los tejidos como la fibronectina de la matriz extracelular. Esta adhesión es importante porque facilita que la bacteria se establezca en el organismo y continúe la infección. Además, la treponema posee varios mecanismos que le permiten evadir el sistema inmunológico, que pues platicaremos en un momento. Y pues, como ejemplo, su membrana externa posee muy pocas proteínas que están expuestas, lo que pues el sistema inmunológico hace que tenga pues más dificultad para reconocerla. Y pues gracias a estos mecanismos, la bacteria puede persistir dentro de nuestro organismo durante periodos muy largos, permitiendo que la infección continúe y se disemine. Bueno, luego tenemos la inflamación y daño tisular, ya que cuando la bacteria invade los tejidos del cuerpo, el sistema inmunológico se activa para intentar eliminarla. Como respuesta a esto, el organismo produce inflamación, lo que provoca la llegada de células de defensa como los linfocitos y macrófagos al sitio de donde está la infección. Sin embargo, pues gran parte del daño que se observa en la sífilis no es causado directamente por la bacteria, sino debido a esta respuesta inflamatoria del propio sistema inmunológico. Y pues como había dicho, esta inflamación puede provocar lesiones en la piel, daños en los tejidos y alteraciones en diferentes órganos. Y pues con el paso del tiempo, si la infección no se trata, puede generar daños más graves en órganos importantes, como ya había mencionado, el sistema nervioso, el corazón y otros tejidos del cuerpo. Algunos de los componentes estructurales relacionados a la virulencia, tenemos primero la membrana externa, que contiene fosfolípidos y muy pocas proteínas.
que están expuestas, lo que dificulta que nuestro sistema inmune la reconozca fácilmente, o sea, esta bacteria. Y pues gracias a esto puede permanecer en el organismo durante periodos muy largos sin ser detectada. Además, la bacteria puede adherirse a las células de la persona infectada. Y pues esto ocurre porque interactúa con la fibronectina, que es una glicoproteína que se encuentra en la matriz extracelular y en la superficie de muchas células. Esta adhesión es importante pues porque facilita la invasión de los tejidos y permite que la bacteria permanezca dentro del organismo. Otro factor importante son los flagelos periplasmáticos, que estos, como ya había mencionado, se encuentran en la membrana externa y la membrana interna y le dan una gran movilidad a esta bacteria. Gracias a estos, pues puede moverse a través de tejidos viscosos y pues atravesar barreras celulares, que pues le facilita su propagación dentro de nuestro cuerpo. Y finalmente encontramos la cápsula o capa externa, que pues esta estructura es un factor de virulencia porque pues aumenta la capacidad de la bacteria para causar enfermedad, ya que la cápsula protege a la bacteria del sistema inmunológico y pues dificulta que las células de defensa la reconozcan y pues evite la fagocitis. Esto quiere decir que pues impide que la célula, como los macrófagos o neutrófilos, la destruyan por completo. Y pues gracias a esto la bacteria puede sobrevivir más tiempo dentro de nuestro cuerpo y continuar multiplicándose. Bueno, ahora hablaremos del cuadro clínico. Como sabemos, esta bacteria causa la sífilis. Los signos y síntomas pues dependen de la etapa de la enfermedad. Algunos de los signos en la etapa primaria pues son el chancro sifílico o la úlcera. Ya en la secundaria tenemos erupciones o manchas muy rojizas en la piel, ganglios inflamados y lesiones visibles. Bueno, el chancro sifílico aparece como una úlcera o llaga en el lugar donde entró la bacteria, ya sea por los genitales, por la boca o el ano. En esta imagen vemos esta llaga en el aparato reproductor masculino y pues aquí también podemos ver un chancro en esta etapa primaria en zonas de la boca. En este caso se ve en los labios y en la lengua, y también puede dar también en las encías y en el paladar. El chancro desaparece, pero no porque el enfermo esté curado, sino porque pues empezará la segunda etapa. En esta segunda etapa empiezan a aparecer erupciones o manchas en la piel, muchas veces en palmas de las manos y plantas de los pies. En esta etapa suelen llegar síntomas como fiebre, dolor de garganta, fatiga o malestar general, también cansancio. Los enfermos se puede decir que no suelen llegar a la última fase. Más que nada entre el 40 y 70% pasan a la etapa de latencia, que es cuando los síntomas se van y vuelven. Y pues al terminar esta segunda etapa, la sífilis permanece activa en el organismo durante mucho tiempo. Y pues si no se trata en la tercera etapa, la sífilis se vuelve a despertar, pero esta vez afectando directamente a órganos y sistemas importantes del cuerpo, ya sea daño al corazón, problemas neurológicos, problemas de visión o ceguera, lesiones en órganos y tejidos. Ahora hablaremos acerca de los factores de virulencia. Y pues hablaremos acerca de algunas enzimas importantes que facilitan la invasión de los tejidos. Primero tenemos la hialuronidasa, que pues es una enzima que degrada el ácido hialurónico, que es una sustancia presente en el tejido conectivo que mantiene unidas a las células. Al romper esta sustancia, la bacteria puede desplazarse más fácilmente entre los tejidos y diseminarse por el organismo, incluso alrededor de los vasos sanguíneos. Luego tenemos la metaloproteinasas, que pues es otra enzima importante, y pues esta degrada componentes de la matriz extracelular como el colágeno y otras proteínas estructurales, lo que permite que la bacteria penetre más profundamente en los tejidos y pueda llegar a diferentes órganos del cuerpo.
También encontramos la enolasa, aunque normalmente Existen participa en la diversos producción de mecanismos energía de de la evasión del bacteria, sistema también inmunológico cumple que le funciones permiten a la relacionadas con bacteria la virulencia. sobrevivir Por durante ejemplo, largos puede periodos afectar a dentro del células de organismo. defensa como Uno los de ellos es que su macrófagos membrana y externa pues esto tiene muy pocas favoreciendo proteínas expuestas, la evasión del aproximadamente 100 sistema, veces de menos nuestro que otras sistema bacterias. Debido a inmunológico. esta baja cantidad, el Otro sistema factor inmunológico importante son las del adhesinas, huésped tiene que dificultad para pues son reconocerla y proteínas de producir unión. Estas anticuerpos proteínas eficaces, lo que permiten que la retrasa la bacteria se respuesta adhiera defensiva del a los organismo. tejidos del Otro huésped, mecanismo importante lo es que la pues variación permite antigénica, relacionada con los iniciar la grupos de genes infección. llamados TPR. Dentro de esta La familia destaca treponema la proteína pallidum en algunas TPRK, que adhesinas pues se une tiene a regiones que proteínas del pueden cambiar su organismo, estructura con el como tiempo. la Y pues cuando la fibronectina, treponema facilitando infecta al la organismo, el colonización y sistema evasión de los inmunológico tejidos. comienza a reconocer ciertas Y pues a proteínas diferencia de otras de la bacterias, la superficie treponema pallidum y no produce produce anticuerpos toxinas específicos clásicas muy para potentes. que la El ataquen. daño en los tejidos Y pues en ocurre este más que momento nada algunas bacterias principalmente pueden por la modificar la respuesta estructura de inflamatoria la del proteína propio sistema TPRK, inmunológico, cambiando lo las que puede regiones provocar hipervariables. la Y pues como vasculitis y resultado, los necrosis en los anticuerpos tejidos que el sistema inmunológico infectados. produjo ya no Y reconocen pues en fácilmente a la conjunto estos bacteria, factores permiten que pues cambiaron que su proteína, pues porque su la superficie bacteria ahora es tenga una diferente. gran capacidad de invasión, Y pues este diseminación y proceso se pues conoce como evasión variación del sistema antigénica y es inmunológico. una estrategia que permite a la bacteria persistir durante largos periodos en el cuerpo, incluso durante años si la sífilis no recibe tratamiento. Otro mecanismo de evasión consiste en que la bacteria puede unirse a proteínas del organismo humano, como la fibronectina. Y pues al cubrirse con estas proteínas del huésped, pues esta como que se disfraza y evita ser reconocida como un agente extraño, dificultando su eliminación por las células inmunitarias. Y lo otro es evasión de la apoptosis. Y pues la proteína TP92 presente en la membrana de la treponema puede retrasar la apoptosis, que es la muerte celular programada de células inmunitarias como monocitos y macrófagos. Esto permite que pues la bacteria sobreviva por más tiempo dentro del organismo y continúe su proceso infeccioso. Como ya había mencionado, pues la principal enfermedad que causa es la sífilis. Luego tenemos que también causa sífilis congénita, que ocurre cuando la madre infectada transmite la bacteria al bebé. Luego tenemos la fembresia, que es una enfermedad tropical que afecta principalmente la piel, los huesos y articulaciones. Y pues se transmite por contacto directo con lesiones en la piel. Luego tenemos la pinta, que es una enfermedad que afecta principalmente la piel, causando manchas y cambios en la pigmentación. Y por último tenemos el vejel, que también es llamada sífilis endémica, que afecta piel, mucosas y hueso y se transmite por contacto directo en condiciones de higiene deficientes. Las poblaciones en riesgo son personas con múltiples parejas sexuales, personas que no utilizan protección en relaciones sexuales, mujeres embarazadas sin control prenatal y personas con infecciones de transmisión sexual previas. Luego tenemos el diagnóstico microbiológico y pues es fundamental obtener muestras biológicas adecuadas, ya que esta bacteria no se cultiva fácilmente en medios artificiales. Y pues ese diagnóstico se basa en el análisis de diferentes tipos de muestras clínicas mediante técnicas microscópicas. Bueno, primero tenemos la sangre, que es la muestra más utilizada para el diagnóstico de la sífilis. A partir de esta se obtiene el suero o el plasma que se utiliza para realizar pruebas serológicas, las cuales detectan anticuerpos producidos por el sistema inmune en respuesta a la infección de esta bacteria. Bueno, las pruebas serológicas no solo permiten identificar la infección, sino que también evalúan la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Luego tenemos el exudado de lesiones. En las primeras etapas de la sífilis, especialmente en la primaria y secundaria, es posible obtener una muestra de líquido o exudado que está presente en lesiones o úlceras. Este material pues contiene bacterias vivas, por lo que puede analizarse directamente mediante microscopía de campo oscuro. Luego tenemos el líquido cefalorraquídeo, que pues tenemos en cuenta que rodea el cerebro y la médula. Y pues cuando existe sospecha de neurosífilis, que es una complicación donde la bacteria ya invadió el sistema nervioso central, pues esta muestra se obtiene mediante una punción lumbar y se estudia para detectar anticuerpos, cambios inflamatorios o la presencia de microorganismos. Luego tenemos por medio de tejidos o biopsias que pues en algunos casos, especialmente cuando existen lesiones cutáneas o lesiones en órganos, se puede realizar una biopsia del tejido afectado.
Y pues estas muestras se analizan mediante estudios histológicos donde se observan cambios característicos en los tejidos provocados por la infección o mediante técnicas moleculares que identifican directamente el ADN de esta bacteria. La Treponema pallidum no logra identificarse bien en medios de cultivo convencionales porque pues depende mucho del ambiente que le proporciona el organismo humano, como ciertos nutrientes, condiciones químicas específicas y la interacción con las células del huésped. Por lo que históricamente, para poder estudiar esta bacteria, los científicos logran mantener la bacteria en animales de laboratorio, principalmente en conejos. Estos modelos animales, pues aquí la bacteria puede sobrevivir y multiplicarse porque el organismo vivo le proporciona las condiciones que necesita. Y pues el modelo más utilizado es el conejo blanco de Nueva Zelanda. Este animal se utiliza porque desarrolla lesiones muy similares a las que aparecen en la sífilis humana, lo que permite estudiar mejor la enfermedad. Y pues en el laboratorio los investigadores inoculan la bacteria en el conejo, generalmente en la piel o en los testículos, para que el microorganismo pueda multiplicarse. Y pues después la inoculación, pues los científicos observan cómo se desarrolla la infección, analizando la formación de lesiones, la respuesta del sistema inmunológico y la forma en la que la bacteria se disemina en el organismo. Y pues este modelo experimental ha sido muy importante porque ha permitido comprender cómo se desarrolla la enfermedad, estudiar el mecanismo de la virulencia de la bacteria y pues evaluar tratamientos y métodos de diagnóstico. Bueno, en las técnicas de tinción, debido a que la bacteria tiene una forma muy delgada y espiralada, pues debido a su tamaño extremadamente fino, no se tiñe bien con la tinción de Gram, que es la técnica más utilizada en microbiología para observar bacterias. Y pues en el microscopio pues puede ser difícil de visualizar con este método, por lo que se requieren de técnicas especiales que permitan identificarla de manera más clara. Una de estas técnicas es la microscopía de campo oscuro, que pues se utiliza para observar directamente a esta bacteria en muestras tomadas de lesiones. Y pues la muestra se ilumina de forma especial para que el fondo del campo se vea oscuro, mientras que la bacteria aparece brillante y móvil. Esto permite observar a las espiroquetas moviéndose con su forma característica en espiral. Luego tenemos la tinción de plata de Wartin-Starry, que es una técnica de tinción especial que se utiliza sales de plata para colorear bacterias muy delgadas que normalmente no se ven bien en otras tinciones. Esta tinción hace que la treponema se observe como filamentos oscuros o negros sobre un fondo claro, lo que facilita su identificación en cortes histológicos obtenidos mediante biopsias. Luego tenemos la inmunofluorescencia, que pues esta técnica utiliza anticuerpos específicos que se unen a componentes de la Treponema pallidum. Y pues estos anticuerpos están marcados con sustancias fluorescentes que emiten luz cuando se observan con un microscopio especial. De esta manera, si la bacteria está presente en la muestra, se ilumina y puede identificarse con mayor precisión. Debido a que la treponema es una bacteria muy delicada y con requerimientos biológicos demasiado específicos, por lo que pues no puede cultivarse fácilmente en medios artificiales, como ya había mencionado, pues se dispone de colonias bacterianas para realizar las pruebas bioquímicas tradicionales que se utilizan con otras bacterias. Bueno, la principal prueba que se realiza son las no treponómicas, que pues son utilizadas principalmente como pruebas de tamizaje o detección inicial. Y pues estas pruebas no detectan directamente a la bacteria, sino que identifican anticuerpos producidos por el organismo en respuesta al daño celular causado durante la infección. Entre la más utilizada se encuentra la BDRL y la RPR. Luego tenemos las pruebas treponémicas, que son más específicas ya que detectan anticuerpos dirigidos directamente contra antígenos de la treponema. Estas pruebas se utilizan generalmente para confirmar el diagnóstico con una prueba de tamizaje y resulta positiva. Entre las pruebas más utilizadas son la FTA-ABS y la TPHA. Y estas pruebas funcionan detectando anticuerpos específicos que se unen a componentes de la bacteria.
Luego tenemos las pruebas moleculares y pues en algunos laboratorios también se utilizan técnicas moleculares pues como la PCR, que pues esta prueba permite detectar directamente el ADN de la treponema en muestras clínicas como en exudados o lesiones. Y pues es una técnica muy sensible y específica, por lo que puede identificar la bacteria incluso cuando está presente en pequeñas cantidades. A diferencia de las pruebas serológicas, la PCR puede detectar la infección antes de que aparezcan anticuerpos. El tratamiento más efectivo cuando se inicia en las etapas tempranas de la infección, aunque también puede utilizarse en fases más avanzadas para evitar complicaciones, tenemos a la penicilina, la cual funciona bloqueando la formación de la pared celular de la bacteria. Cuando se administra la penicilina G-benzatina, el antibiótico se une a estas enzimas e impide que la bacteria termine de formar su pared celular. Como resultado, la pared celular queda débil o incompleta y la bacteria no puede resistir la presión interna de su contenido. Y pues finalmente la bacteria se rompe y muere. Por esa razón, la penicilina se considera un antibiótico bactericida porque mata directamente a la bacteria y no solo detiene su crecimiento. Luego tenemos algunas alternativas de antibióticos que se utilizan en pacientes, especialmente en casos de alergia a la penicilina o en entornos donde la inyección es difícil de administrar. Tenemos alternativas como la doxicilina y la acitromicina. Bueno, actualmente el tratamiento más efectivo contra esta bacteria sigue siendo la penicilina, que se ha utilizado durante décadas y continúa siendo altamente eficaz para eliminar la infección. A diferencia de otras bacterias, la Treponema pallidum no ha desarrollado una resistencia significativa a la penicilina, lo cual es algo poco común en el campo de la microbiología. Sin embargo, sí se ha identificado problemas de resistencia con otros antibióticos, especialmente con algunos del grupo de los macrólidos, como la acitromicina. Y pues esta resistencia ocurre debido a las mutaciones en el material genético de la bacteria, especialmente en el ARN ribosomal, lo que impide que el antibiótico actúe correctamente. Y pues como consecuencia el medicamento ya no puede unirse al sitio donde normalmente bloquea la síntesis de proteínas bacterianas, permitiendo que la bacteria continúe sobreviviendo y multiplicándose. Por esta razón es muy importante utilizar los antibióticos de manera responsable y bajo supervisión médica, así como continuar con la investigación para desarrollar nuevas estrategias de tratamiento y prevención. Y pues se puede decir que la penicilina sigue siendo el tratamiento más efectivo y la aparición de resistencia a otros antibióticos es un problema que considero que debe ser vigilado constantemente en la lucha contra esta devastadora enfermedad.